Juan Carlos. Puerto Rico, muy buenos días, ¿qué tal? Son las 6:08 en la mañana. Quiero recordarles, muchachos, que un día como hoy, exactamente un año atrás, las cosas cambiaron en Puerto Rico drásticamente con los temblores. Oh, sí. Y yo no estoy totalmente seguro, pero a mí me parece que desde entonces no hay clases. O sea que podemos decir que llevamos ya un año que las escuelas están cerradas porque básicamente el gap entre los temblores y la pandemia fueron un par de semanas tal vez. ¿Verdad? Más o menos. Sí, hubo escuelas que dieron en el estacionamiento, ¿no? Utilizaron carpas y demás, y luego se pasaron me consta de varias escuelas que lo hicieron, pero fueron las pocas, o sea, fueron mínimas. Y desde ahí en adelante, como tú dices, todavía yo creo que no hay probabilidades de que se abran por los temblores, ni siquiera por la pandemia. Exacto. Y cuando juntan las dos cosas. Me gusta que el gobernador ha mencionado que para el 1 de marzo planea volver a las clases presenciales. Me parece una idea extraordinaria y ojalá, ¿verdad?, pueda cumplir esa meta a corto plazo, porque es necesario de que si en realidad vamos a seguir con un poco más acerca del virus, a lo que el proceso de vacunación se sigue dando en tanta gente, la vida tiene que continuar. Y somos, por lo menos yo a nivel personal, ¿verdad? Promuevo el que volvamos a las clases presenciales. Bueno, dice Mardeli Jusino, ¿se acuerdan de ella? Que era periodista. Sí, claro. Ella lleva todos los días a su niño a la escuela con los mismos protocolos que se siguen para ir a un restaurante y no ha habido ningún problema. O sea que ella básicamente lo que estaba diciendo era al gobierno, hagan exactamente lo mismo. O sea, qué bueno que Mardeli se atrevió. Sí, lo digo. Sí. Todavía veo en las noticias cuando se habla del tema que el noticiario busca solamente padres preocupados por la salud de sus hijos y no padres que tienen bajo control esa situación y que quieren que se abran las escuelas. Exacto. Y yo creo que a nivel de noticias, pues tú tienes que buscar siempre ambas partes, ¿no? Y yo sé que hay un sector enorme de padres que quiere enviar a sus hijos a la escuela una vez más. Mira, precisamente hay un titular que dice: no arrancan obras en las escuelas afectadas por los terremotos. Las inspecciones en los planteles apenas alcanzan el 69% completadas. 69% nada más de inspecciones en las escuelas. Así que es lo que estamos hablando. Hay escuelas que no están preparadas para regresar, ni siquiera por la pandemia, sino por los terremotos, los temblores. Sí, hay muchas que tienen también ¿cómo se llama la costa esta? Lo de los pies, la columna corta. La columna. Correcto, que ese es otro issue dentro de la situación. Pero bueno, vamos a ver, la verdad del caso es que un día como hoy, el año pasado, estábamos aquí discutiendo el temblor fuertísimo que se sintió, y desde ahí todas las cosas empezaron a complicarse en el país. Así es. A nivel del mundo, todavía Inglaterra y Alemania continúan prácticamente en un lockdown total. Esta segunda ola, o tal vez tercera, y esta cepa más contagiosa, que han dicho que es más contagiosa, pues ha provocado que tanto Inglaterra como Alemania, hay un tercer país, no recuerdo si es Noruega, hay un tercer país europeo que prácticamente está en un lockdown completo otra vez. Así que en Europa la situación la han tomado bien en serio para llevarla a esos términos, ¿no? Interesante que corrieron unos videos de China de despedida de año de Wuhan y cómo lo celebraron a nivel público, ¿verdad? Los chinos, donde se origina esto del virus, fue como un contraste bien fuerte. Yo sé que mucha gente ha visto esos videos y tú dices, qué interesante que donde nació, ¿verdad?, toda esta situación, están en un nivel de confianza y de control total, que hubo una celebración al aire libre masiva, por decirlo de esa manera. Sí, a nivel de Times Square, algo así, una cosa. Exacto. Sí. Interesante por demás. A mí me parecía como que los chinos estaban, tú sabes, acá... No puedo decir que era burla, tú sabes. Pero. Ustedes están encerrados allá con toda la situación difícil. Y mírame cómo estoy aquí. Y mira nosotros cómo estamos acá. Qué bien nos va. Sí, así se percibió, ¿Verdad? Más o menos se podía inferir una situación como esa. Lo candente es que en Estados Unidos vimos los videos dramáticos ayer de todo lo que surgió en el Capitolio de los Estados Unidos. Me parece que para Trump terminar de esta manera es triste. Terminar con una imagen o imágenes que se va a recordar su presidencia más por este cierre de ayer
porque se le atribuye que lo provocó, que nunca concedió la victoria, que exhortó a sus seguidores a ir hasta el Capitolio. No dijo que fueran violentos, pero dijo que fueran. Y a mí me parece que esta parte, no sé, va a ser un lastre para él en términos de imagen del cierre de su presidencia, demasiado triste, a mi entender. Sí, sí. Pero se esperaba que algo así aconteciera. O sea, no tan violento, pero óyeme, tú estás diciendo verdad, desde un principio no, y respetamos, yo respeto ambas partes, pero no es para menos que hay seguidores fanáticos. Claro, los hay en todas partes. Demasiados seguidores fanáticos que no les va a importar llevarse a quien sea por delante. Digo, algunos yo creo que pensaban que podía ser todavía mucho peor. Sí, o sea, sí. La cosa se salió de control, pero todavía había espacio para que fuera la cosa más complicada todavía. 4 muertos en total. Muere una mujer que es la primera que irrumpe, ¿verdad?, en el salón donde estaban los congresistas y recibe un disparo porque los guardias de seguridad o la seguridad del Capitolio estaba vestida de civil. Ok, parte de esa seguridad estaba vestida de civil y al ella irrumpir se le zafó un tiro al primero y pues fue fatal. La alcaldesa de Washington informa que 3 personas adicionales murieron a los alrededores del Capitolio. O sea, con un total de 4 muertes. Y 10 heridos. Exactamente. Sí. Varios guardias, ¿verdad? Policías heridos también. Parecía de película aquello. O sea, parecía... la gente subiendo por las paredes, el primer policía que salió corriendo pidiendo ayuda, o sea, tantas cosas. Y pues ya tú sabes que está la opinión de que algunos dicen que fue planificado, otros dicen que no sabían que iba a ser así de fuerte. Siempre no faltan las opiniones. Exacto. Lo cierto es que no debió de haber pasado. Claro. Lo cierto es que ocurrió, como lo vimos y lo que pasó. Me da lástima también que un vicepresidente honesto, íntegro, cristiano, un sector lo achaque de traidor por no haber accedido a las peticiones del presidente. A mí me parece demasiado injusto tildar a Mike Pence de traidor simplemente porque no complació la petición del presidente en el momento de, ¿verdad?, ratificar los votos electorales de los estados en esa sesión del Congreso de ayer. Triste por demás porque no se juega con la integridad moral de una persona simplemente por no acceder a algo. Yo creo que Mike Pence ha sido una persona íntegra y que fue fiel durante todo el cuatrenio a Donald Trump. En los puntos principales lo apoyó. En los debates, todos estaban de acuerdo con los debates que le correspondieron a él con Kamala Harris. Fue un defensor extraordinario del presidente. O sea, tú no coges a alguien que es tu mano derecha y lo metes al zafacón por una última petición que le hiciste que no te pudo complacer con ella. No sé, o sea, Pence no se la podía dar esta vez. No había break. No había forma. Todas las alegaciones de fraude, pues, por las razones que sean. O sea, nosotros aquí no podemos adjudicar si eran ciertas o no, pero por las razones que sean, no es menos cierto que tenía un equipo de abogados de primer orden, el presidente Trump. Tenía un equipazo de abogados, ¿verdad? Desde Linwood, Gina Ellis y Giuliani, que no hayan logrado una y que en alguna de esas cortes que se vieron las acusaciones eran jueces republicanos, porque no se puede decir, mira, perdieron todos los casos porque los jueces que le tocaron todos eran demócratas. O sea, no es así. Pues mira, cuando la cosa está de esa manera, tú tienes que medir las aguas y decir me tiro o no me tiro. Yo creo que eso fue lo que Mike Pence vio. Y a pesar de que 11 congresistas lo apoyaron al final, entre ellos Ted Cruz, no había forma de darle para adelante a eso. Políticamente le costará a Ted Cruz precisamente todo este movimiento. Yo creo que le cuesta su aspiración a la presidencia para el 2024, sin duda. Hasta ayer. Ya eso es lo que están diciendo los comentaristas, claro, que está afectado. Punto. Sí. Yo creo que sí. Escuché a los comentaristas hablar y decían que lamentablemente, ¿no? Si se perfilaba para el 2024. Ya se le cayó la oportunidad. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, para mí sí. Está este otro de la Florida, que es latino, de origen cubano. ¿Cómo es que se llama el cubano este? Que es un pico de oro, habla muy bien también. Ay. Él es de la Florida, es un cubano de la Florida, lleva mucho tiempo como congresista, es joven,
es uno de los que siempre ha aspirado ¿verdad?, a dirigir la nación. Y creo que tiene grandes posibilidades. No se metió en este lío, en esa parte se mantuvo limpio. Yo le veo muchas posibilidades. Una de las cosas que los analistas traían sobre la mesa ayer era si esto podía establecer o se había establecido entonces un precedente en términos de ¿verdad?, del acceso de un grupo de gente, ¿verdad?, al Capitolio, y hacer lo que hicieron y que se pudiera replicar en alguna otra ocasión y el peligro que eso puede representar. Un poco me recordó lo que pasó en el verano del 19 aquí también, ¿no? Sí. Que también es un precedente. Totalmente. Y hay que repudiar ese tipo de acto cuando hay vandalismo en la Casa de las Leyes. Aquí lo repudiamos todo el tiempo nosotros. Sí. Hay que repudiarlo donde quiera que se dé. Marcos Rubio. Lo dice Axel de Connecticut. Marcos Rubio. No sé qué opina Axel, que es un estudioso de la política de allá. Sí. Pero, ¿verdad? Viendo que el renglón de los latinos sigue creciendo en Estados Unidos, Marcos Rubio puede ser medio simpático a aspirar a esa posición y de hecho, él lo ha hecho y en estas últimas primarias fue uno de los que estuvo. Así que si Ted Cruz no está, yo creo que Marcos Rubio va a escalar por ahí. ¿Qué te dice Axel del ambiente en este momento? Ya finalmente Trump concede y dice que va a colaborar con una transición pacífica para el día 20 de enero. Si no lo hace, yo creo que lo meten preso. O sea, si no lo hacen con las ganas que le tienen y él salió libre de la investigación de Robert Mueller de Rusia, no se le probó que coordinó con los rusos ganar en el 2016. O sea, él le tiene mucha gana. Y después que tú dejas la silla presidencial, no tienes las protecciones de presidente y cualquier cosa puede pasar. Ahora es cuando más precaución debe tener. Sí, porque Biden ha estado diciendo esto es sedición, o sea, está usando unas palabras que en términos legales tienen un peso tremendo. Mira, Axel está como un poco afectado. Él me dice, tengo una mezcla de emociones. Para mí esto es organizado. Horrible, mano, me dice. Ya Trump hizo lo correcto, conceder. Claro, hace rato. Y ahí debe terminar la cosa. Sí. Sí, no hay forma de salir airoso de ese proceso. Nada, lo mejor para los Estados Unidos de América. Tenemos cantidad de gente creyente de todas las denominaciones. Estados Unidos es una potencia evangelística mundial. Todavía hay ministerios poderosos como el de Franklin Graham que tienen un impacto mundial de llevar el mensaje de la palabra del Señor con unos gestos tremendos, con Samaritan Purse y tantos otros ministerios que todavía son de alcance mundial, que están allí en esa nación americana y que realmente pues siguen bendiciendo al mundo. Así que Estados Unidos siga haciendo eso con todas las dificultades que tiene, pues nos alegra y oramos por esta poderosa nación que ha bendecido tanto al mundo, que nos ha bendecido a nosotros de distintas formas, ¿verdad? Aquí en esta islita del Caribe con, ¿verdad? Tantos fondos que envían para acá cuando tenemos situaciones difíciles. Ahora mismo acaban de asignar, escuché, qué sé yo ni cuánta cantidad para lo de las vacunas y seguir haciendo las pruebas y demás. O sea, siguen llegando ayudas en el área de salud, así que eso es muy bueno. Tengo una pregunta, muchacho, con relación al asunto de Victoria Ciudadana, el PIB y Proyecto de Unidad contra la decisión del juez Colomer, o más bien de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Están al día con el asunto? Ese detalle último lo perdí. No. Estoy medio perdido porque veo que hay una intención de ir a los tribunales contra este asunto. Salió hace un momento. No lo he leído, sí. Sí. No estoy al tanto de ese detallito, pero vamos a ver cómo la situación política aquí se mantiene más o menos en control. Y que la diversidad que hoy hay en la legislatura, ¿verdad? Tan promovida y simpática de cierta manera, porque representa lo que realmente somos en este momento, ¿no? Un pueblo que políticamente piensa de distintas formas, que busca liderato nuevo y que la composición final de la Cámara y el Senado precisamente lo que muestra es eso, que nos dé sabiduría el Señor para gobernar sin líos y sin trifulcas como la que se formó en el Capitolio y que las hemos tenido aquí en el pasado, ¿no?
Algo positivo que yo estoy viendo es que se están nombrando muchas personas de otros partidos y eso antes no se veía con, no sé, como se está viendo ahora. Me refiero, PNP nombrando a populares sí. en sus alcaldías, en sus gabinetes, y me parece muy bien. Un ejemplo lo es Manolo y otros más. Correcto. Y otros más que me consta que han ido nombrando. Hay un grupo que lo ve como malo y es todo lo contrario. Claro, o sea, que no. Cuando un partido tiene todo el poder, abusa, siempre ha sido así. Cuando tienen el poder absoluto, abusan absolutamente. Mira esto, Frontera, del Proyecto Dignidad, Sí. ayer anticipó que van a acudir a los tribunales y tildó de discriminatoria la determinación de Colomer. Proyecto Dignidad acudirá en revisión judicial de esta determinación y luchará hasta las últimas consecuencias por la igualdad representativa en la Comisión Estatal de Elecciones. Bueno, sí, eso fue lo que discutimos, Fernán, ahora lo recordé. Ajá. Recuerda que la demanda es porque la Comisión Estatal de Elecciones está aplicando el nuevo Código Electoral. Ajá. Y el nuevo Código Electoral dejaría fuera a Proyecto Dignidad y dejaría fuera a Victoria Ciudadana. Porque de los 3 renglones, uno no lo cumplieron, porque Ajá. no lo tenían que cumplir. La ley vino posterior a 3 meses antes de las elecciones, que era tener la mitad de los alcaldes en la papeleta, con sus respectivas asambleas legislativas. Por eso, pero ellos se unieron y fueron a la comisión ¿verdad? A objetar el asunto. Correcto. Pero la comisión ya dijo, no, están fuera. Ahí van al tribunal y tiene que llegar al Supremo. Y si en el Supremo lo pierden, ya Frontera adelantó aquí que irían al Supremo de los Estados Unidos. Y eso es lo que van a hacer. Esa fue la eso pregunta que yo le hice a Frontera. ¿Qué pasa si dicen que no y en efecto dijeron que no? Van para tribunal, exacto. Van para tribunales. Sí, Ok, exacto. y si en el tribunal dice que no, pues entonces van. Siempre es la oportunidad de ir más arriba. Claro. Se cae de la mata, que es una ley abusiva, es una ley hecha para eliminar a los nuevos competidores, a los nuevos partidos políticos. Claro. Es parte de cómo un partido político que tiene el poder absoluto como el PNP hasta el 31 de diciembre pasado, pues abusa con un código electoral que le pasa el rolo a los nuevos y que sin duda tiene que haber el sistema judicial de que haga justicia. Si esas son las reglas que tú pusiste 3 meses antes, es a futuro. Ese nuevo código, si no se enmienda, que yo sé que lo va a enmendar esta legislatura, y si se van a poner de acuerdo para algo, es para enmendar esa ley del nuevo código electoral. Pero echarla para atrás, para pasar el rolo y cargarte a los partidos nuevos, es totalmente injusto, es vergonzoso que el PNP también haga eso con miras a fortalecerse y a que el PPD y ellos sean los únicos protagonistas de la política de este país. ¿Qué posibilidad tendrá esto realmente en los tribunales ahora? ¿Cómo lo verán, verdad? Un tribunal. Yo espero que los jueces hagan gala de lo que ellos dicen que son, que aunque hayan militado en uno que otro lado, a la hora de tomar decisiones, lo hagan conforme a derecho y conforme a las leyes, sin pasarle por arriba a los que son, a lo que pudiesen ser criterios personales político-partidistas de alguno de ellos, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es lo que está pasando en Puerto Rico y el mundo también. Así es. Aprovechamos para que los oyentes de 97.7 esta mañanita, lo vamos a decir la próxima semana, porque sabemos que ahora con estas vacaciones es más difícil, pero esta reciente encuesta de Nielsen Audio, Ajá. Nueva Vida 97.7, en ruta, sólido en las encuestas una vez más. ¿Cómo? Qué bien. Cuando qué bien. decimos sólidos, estamos hablando de las primeras 5 posiciones. De las primeras 5 posiciones, no estoy diciendo que somos la quinta. Las primeras 5 es que en algunas tablas estamos segunda, en otras tablas estamos tercera, en otras tablas estamos cuarta o quinta posición. Cuando hablamos de las primeras 5 posiciones es eso. ¿Verdad? El cliché de la radio tradicional es decir, la primera. No, mira, ninguna emisora es la primera en todos los renglones, Exacto. ninguna. Y Fernández Reyes lleva su vida en la radio, Ninguna. escuchando la frase, sabiendo que no es cierta. Ninguna emisora es número 1 absoluta. Es por demográficos y por horarios. Y en ruta 6 a 10 de la mañana, estamos entre las primeras 5 a nivel de Puerto Rico, en mujeres 25 a 54, mujeres 18 a 49, mujeres 25 a 64, de las tablitas que pude ver anoche en un ratito nada más. Y queremos darle las gracias siempre a las mujeres que nos tienen en las primeras posiciones en esta emisora. Así ha sido durante los últimos 20 años, ¿ok? No hemos perdido, nos hemos fortalecido siempre. Ustedes son el equipo, muchachos, tanto Moraima como tú, Fernán, en esta etapa en ruta. Así que gracias a ustedes y gracias a los oyentes. Y bueno, y eso es, o sea, estamos contentos, vamos para adelante, pero también significa que lo que estamos haciendo hay que, o sea, la misión que
que nos hemos echado arriba, hay que continuarla. Totalmente. Y que agradecemos al público que, verdad, siempre ha estado ahí con o no de acuerdo. Hay gente que dice, yo voy a estar ahí aunque no esté de acuerdo, lo escucho todo. A nosotros nos pasa lo mismo también, ¿verdad que sí? Escuchamos cosas afuera, en otros lugares, y nosotros continuamos con nuestra labor de llevar una palabra de aliento, porque sabemos que al final y al cabo lo que la gente necesita es palabras de esperanza. Así que agradecemos a aquellos que se mantienen ahí e invitan a otros, porque yo sé de gente que invita a otras personas a que se conecten. Lo que no sabes, es interesante lo que tú estás diciendo y me prepara el ambiente para decir lo siguiente. A veces un oyente dice, los dejé de escuchar, sin saber que hay 5 nuevos que llegaron. Exacto. Entonces, lo que parece ser en un momento dado una pérdida, realmente es una ganancia. Y eso, nosotros en 20 años lo hemos comprobado una y otra vez. Claro. Lo importante es asumir postura en los temas que hay que asumir postura, estar dispuesto a ser de influencia. Nueva Vida hizo una campaña que se llama Liderazgo e Influencia hace mucho tiempo, y eso es lo que es esta emisora. Siempre los que no quieren perder nada, lo pierden todo. Por eso es que mucha gente dejó de asumir postura, por eso muchas organizaciones cristianas no asumen postura, y en vez de fortalecerse, se debilitan. Si tú no quieres la candela, tienes que saber que el resultado final de no querer candela es pérdida y no ganancia. Pregúntale a Cristo si le bajó 2 a su mensaje. Pregúntale a Cristo cuando le decían, tú no eres del cielo, tú eres hijo de Belcebú. Pregúntale a Cristo, mira la escritura, a ver si él le bajó 2 a su mensaje. No le bajó 2 a su mensaje. Los discípulos en una le dijeron, Señor, bájale 2 a tu mensaje, se nos está yendo mucha gente. Y él le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Tú sabes, y el cristianismo ha llegado hasta aquí. Ya no son los 12 apóstoles originales. Dios ha usado a miles de personas para llevar su poderoso evangelio hasta la fecha de hoy, y cuando nosotros no estemos aquí, gente, nosotros no somos los claves. El Espíritu Santo y Cristo son los claves. Levantará a otros para llevar su mensaje hasta que él finalmente cumpla totalmente todo lo que puso en la Escritura, hasta que su venida todo ojo le verá. Puerto Rico es un privilegio servirles cada mañana. Así es. Lo hacemos con mucho cariño, y esto es, ¿verdad?, una noticia bonita que vamos a seguir, ¿verdad?, compartiendo en los próximos días. Así es. Gracias por el apoyo y por estar ahí para nosotros. Full, las 6:30. Buenos días, Puerto Rico.